Chiringuito de Pitones, un programa que viene a ser distinto, un programa que podríamos definir como plural. Plural porque somos muchos y también homogéneo porque todos estamos locos a nuestra manera. Por haceros una idea, que hay gente que apoya voluntariamente a Bombita o a Granero. Incluso hay alguno que cree en la quinta reencarnación de Morante de la Puebla en Sevilla, algo que todos sabemos que no va a suceder, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? En efecto, han escuchado bien, no hace falta que yo os lo confirme. Nuestra introducción ha sido una versión modificada, incluso mejorada, si se puede mejorar, de la genial composición de Chayanne, Torero. Y es una forma de empezar para nosotros ideal, porque somos así, no engañamos a nadie, vamos de frente. Y en corto y por derecho, que se diría, ¿no? ¿Qué decir sobre este programa? Pues en primer lugar, presentar un poco lo que va a ser. Es un programa, como ya hemos dicho, distinto, de debate, tertulia, entre aficionados, ¿no? No queremos parecer profesionales ni periodistas, somos gente normal que paga sus entradas cuando va a los toros. Y eso es lo que nos diferencia principalmente de los profesionales y los periodistas. A continuación vamos a presentar a los titulares que nos acompañan hoy, por orden de antigüedad. En primer lugar tenemos a Gerard Mas, nuestro homeless taurino, directamente desde Barcelona. A continuación tenemos a Pedro Casado Oselito, gallista número 1 del programa, de granero encima. Bueno, son muchos los defectos que podríamos nombrar, pero no es cuestión de hacer sangre. Luego volvemos por Valencia, la tierra del Soro, y en la que gusta quemar cosas. Y tenemos a Víctor Hernández. No sin antes pasar otra vez por Sevilla y creer en la quinta reencarnación de Morante con Rafael Florido. Y por último, un servidor, Crispín de Benavente, desde la ciudad de Miguel Avellán, gran aficionado y gran taurino que demuestra siempre su compromiso con la fiesta. Ya se ha visto este año. Menudo golfo. A continuación queremos plantear el formato del programa. Un formato pues sencillo. Esto van a ser 2, 3 preguntas de las cuales irán surgiendo más y se debatirá pues en clave de aficionado, sin morderse la lengua, diciendo las cosas como cada uno las piense. Así que, sin más dilación, empezamos ya con la primera pregunta. Despidiendo el año 2020, no sé si lo habéis notado, porque bueno, algo se ha escrito, algo se ha comentado por ahí. Ha sido el centenario de la muerte de Joselito el Gallo. Ha habido cierta gente que le ha puesto mucho empeño a esto, se ha subido mucha gente al barco del gallismo, y mi primera pregunta va encaminada ahí. ¿Es el centenario de Joselito una especie de moda pasajera que ha sumado a mucha gente para sumar puntos en el carné de buen aficionado y creerse mejor que los demás? ¿Es verdaderamente una adulteración de la figura de Joselito en detrimento de Belmonte? ¿Qué opinas, Pedro? Hombre, bueno, en primer lugar, saludar a nuestros oyentes, felicitarles el nuevo año que comienza. Y bueno, yo creo que este año se salda una deuda histórica con el que considero si no el que más, entre los, junto con Manolete quizás, torero más importante de la historia. Ya no solo por su tauromaquia, sino por sus aportaciones fuera del mundo taurino que lo transformaron completamente y lo, lo condujeron a lo que hoy más o menos conocemos. Que si es una moda pasajera, pienso que bueno, es normal que si este año pues, se cumplió el centenario, pues haya la gente que haya aficionado más a la figura de Joselito porque es verdad que se ha difundido muchísimo. Pero yo o creo que ha sido un ejemplo y marcará un antes y un después en la reivindicación de una figura histórica de la tauromaquia. Yo creo que hasta este año no se ha hecho un homenaje, y eso que es casi todo se ha tenido que suspender. Lo que no se ha tratado un personaje histórico de la tauromaquia, creo que siempre hemos vivido de espaldas a estos personajes importantes y que va a marcar una pauta, digamos, de lo que tienen que ser homenajes posteriores, como puede ser el año que viene el 80 aniversario de la muerte de Guerrita o en 2022 el centenario de la muerte del propio Granero. Reivindicar lo que somos, reivindicar de dónde venimos y,
Y bueno, que sea una moda pasajera, yo creo que mucha gente ha profundizado en una etapa fundamental del toreo como fue la Edad de Oro. Y ya pues la multitud de escritos que existe, la multitud de grandes aficionados y grandes conocedores de la historia tratan pues ya sacar sus propias conclusiones. Ya no tiene nada que... Yo pienso que para ser de Joselito no hay que ser contrario a Belmonte ni viceversa. Por supuesto, pensando que uno tiene mucho más importancia que el otro, pero pienso que no, que más que una moda pasajera de ser gallista, puede marcar un antes y un después en la moda de reivindicar aspectos históricos de la tauromaquia. Entonces, has usado el término deuda histórica, es decir, ¿tú crees que con Gallito había una deuda histórica? O sea, ¿crees o creéis vosotros, por ejemplo, Gerard, ¿tú crees que se ha saldado una deuda histórica? Es decir, Gallito estaba por debajo de Belmonte injustificadamente, tal y como ha dicho Pedro, que según él, Gallito estaba por encima, y a raíz del centenario se ha igualado o se ha hecho justicia. Bien, primero saludar a todos. A mí me identificaréis igual por este acento más catalán cuando hable. A mí lo que me sorprende es ahora tratar de lanzar ese mensaje de que Joselito era tan superior a Belmonte, cuando en esa época de 100 años no había una diferencia tan marcada, cuando Joselito no pudo terminar con Belmonte. Ahora dicen que no, no es que no pudiese, es que no quiso terminar con Belmonte. O sea, ahora parece que fueron la noche y el día, que fue una, un abuso constante de Joselito, una victoria tarde tras tarde. A mí esto es lo que no me cuadra. O sea, que ahora, 100 años después, tratemos de vender eh, estas diferencias me parecen absurdas. Y sobre todo los de los gallistas nuevos, los que se han subido ahora al carro, que tratan de desprestigiar al gran Juan Belmonte. A mí esto es lo que no me gusta, lo que estoy en contra. O sea, gallistas ha habido siempre, habrá siempre, y tienen sus motivos, pero estos nuevos suelen ser los que están pisando y tratando de ensuciar la figura de Belmonte, y, y lo veo una barbaridad, porque los dos fueron unos enormes toreros importantísimos en la historia de la tauromaquia, y, y son indivisibles, aunque pretendan vender estos nuevos gallistas que todo es aportación de Joselito. Es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿tú crees que ha habido una cierta revisión de la historia a favor de Joselito a raíz de este centenario? Es verdad, Totalmente. se han En escuchado y eso se han estoy de leído acuerdo muchas con Pedro. cosas, ¿no? En eso estoy de acuerdo con Pedro, que quizás sí que había una cierta deuda con Gallito, que no se le había homenajeado lo suficiente, pero de ahí a decir, por ejemplo, entendió Cero, eh, que Joselito fue el primero en hacer ejercicio, el primero en ir al gimnasio. O sea, esa intención de intentar atribuirle cualquier modernidad a Joselito, cualquier signo de progreso o de cambio en la tauromaquia, eso es lo que no es verdad. Decían entendido cero eso, que era el primero en hacer deporte para, bueno, todos los toreros querían ganar facultades y más para enfrentarse a esos toros tan difíciles esa época, pero al final hay que leer un poco. Hay un libro magnífico, el libro de Gallito, pero de Gallito de Rafael, cuando todavía era Gallito y no Gallo, donde explican una anécdota del hermano, cuando todavía era Joselito, era novillero todavía. Es que una vez Minuto convenció a Rafael para ir al gimnasio. Pues Rafael pagó su mensualidad y cada tarde fue puntualmente al gimnasio, mientras los demás toreros estaban haciendo ejercicio, él se estaba tomando sus copas o lo que fuera. O sea, con eso quiero decir que esa intención de decir que Joselito también fue el primero en hacer deporte para estar bien
Y esto es otra mentira, que hasta su hermano ya había conocido gente que hacía deporte. Bombita también hacía gimnasia cada mañana, incluso decían que hasta se duchaba cada día. O sea que ¿Me permites hacer un inciso sobre esto? Acabas de mencionar a Bombita y creo que es justo orientar a los espectadores con que la persona que es de Bombita aquí eres tú, ¿no? Entonces ya partimos de esa base de que cuando tú hables de Bombita, a lo mejor ahí la neutralidad brilla por sobre. ¿Podemos aquí, decirlo así? cada uno tenemos una tara. Yo tengo la de Bombita, es para ser un poco ya, hacerme el notas. Pero bueno, ya nos engancharemos también con Pedro, con la rivalidad de Gallito-Bombita, que aquí también se están diciendo muchas mentiras sobre esto y a mí sí que me duele más. Bueno, Rafa, yo quería preguntarte a ti, porque tú representas el ala belmontista, ¿no? El ala más cercana o más que más apoya a Juan Belmonte del programa. Quería preguntarte qué te parece, porque si hemos visto algo sorprendente, al menos a mi juicio este año, es que aficionados que a lo mejor siguen la corriente currista, la corriente de Rafael de Paula en su concepción de la tauromaquia, ahora se han querido subir al carro de Gallito desprestigiando a Belmonte, cuando si nos tenemos a los hechos, de Belmonte sale Curro, de Belmonte sale Rafael de Paula. ¿No es un poco contradictorio que haya aficionados, como bien ha dicho Gerard, en muchos casos gente muy joven que a lo mejor no ha tenido gran conocimiento, gran estudio, que desde unas perspectivas curristas o de Rafael de Paula se suban al carro de Gallito en detrimento de Belmonte? ¿Tú qué opinas de esto, Rafa? ¿Te parece razonable? ¿Te parece contradictorio? Hola, buenos días. Bueno, antes que nada también, como han dicho los compañeros, pues bueno, felicitar el nuevo año a los oyentes y bueno, aquí presentarme el servidor y desde la rama técnica, digamos, del programa, porque bueno, me encargo del tema de la grabación y bueno, esperemos que todo vaya bien. Nos hemos organizado de la manera que nos hemos organizado y en el tiempo en el que nos hemos organizado y bueno, espero que si hay algún fallito pues que tengáis un poquillo de paciencia y que bueno, que pronto a pronto pues lo iremos solucionando. Bueno, pues sí, yo creo que sí, es decir, yo con Pedro y con Gerard creo que por lo poco que los conozco tengo un poco que decir porque son dos aficionados que les encanta la historia y que bueno, que han investigado muchísimo más que yo. Pero bueno, por la parte que me toca, creo que fui a principios de este año a un acto aquí en mi pueblo. Yo soy de Utrera, que bueno, que es un pueblo que está también muy ligado con la figura de Juan Belmonte, y de ahí es donde me viene también un poco quizás la espinita por haber elegido a Juan Belmonte y no a Joselito, porque evidentemente yo nunca digo que uno sea superior al otro. Yo siempre, pues bueno, pues tengo a los dos montados en el mismo escalón y creo que están a la misma altura y creo que se complementan, ¿no? Y bueno, en cierto modo, pues bueno, todos sabemos que en Sevilla gustan mucho las dualidades. Está el Sevilla y el Betis, la Macarena, la Esperanza de Triana y Joselito y Belmonte, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que también una de las cosas de las que pecamos muchos aficionados es que creo que intentamos parecer que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? Y me da la sensación de que es cierto de que hay mucha gente que intenta, pues bueno, pues identificarse o defender a la figura de Gallito porque de tal manera que, bueno, que a mí lo que me llama la atención es que siempre están vendiendo como que Gallito fue realmente como una especie de mártir, ¿no? Como que siempre estuvo por encima, pero nunca le dejaron y tal. Puede ser que sea cierto, es decir, yo no digo que no, pero el problema es que lo digan 100 años después. También una de las temas que siempre ha dicho los gallistas es que Joselito siempre ha tenido a todos los que eran los intelectuales en contra, es decir, todo el ambiente de los periodistas, de los críticos taurinos, decían que lo tenía en contra, cosa que creo que no comparto. Ya os digo, 100 años después me parece un poco incoherente decirlo, incluso eso, que 100 años después pase justo lo contrario, se ningunea la figura de Belmonte, es decir, justo estamos viviendo realidades totalmente opuestas, pero 100 años después. Y bueno, de la misma manera que el gallismo dice que Joselito pues no fue una figura que apoyada por los intelectuales, como he comentado, no entiendo que ahora se diga justo lo mismo, pero al revés. No sé, ¿qué pensáis? Entonces,
Gerard, te cedo la palabra. ¿Querías contestar a Rafa? No, contestar no, era más mostrar mi opinión muy parecida a la de Rafa. Esto de decir que no tenía la prensa a favor, Gallito, por ejemplo, que los periodistas no eran de Gallito, también no sé si es un error intencionado justamente para decir eso de tratarlo como mártir, pero por ejemplo tenía un gran periodista y escritor a su favor, que era Don Pío, por ejemplo. Sí que es verdad que en esa época estaban muy polarizados los periodistas y escritores y se notaba mucho de qué pie cojeaba cada uno, pero, pero que había periodistas partidarios de unos y de otros. O sea, eso tampoco lo comparto con el mensaje que se está lanzando ahora. Entonces, Víctor, te damos la palabra a ti para que te inaugures. ¿Tú qué piensas sobre todo respecto a algo que se ha dicho mucho, ¿no? En este año del gallismo? Belmonte invento literario, Belmonte tenía el apoyo de los intelectuales. ¿No te parece que es un poco, a mí me resulta hasta ofensivo que se diga de forma negativa que una persona tenía el apoyo a los intelectuales? Es decir, ¿cómo va a ser negativo que los intelectuales de su época apoyasen a Belmonte? Que se diga eso para intentar desprestigiar una figura histórica, a mí me parece terrible. No sé cuál es tu parecer. Bueno, pues lo primero también, saludar a la confluencia y a todos los que nos están escuchando y felicitarles también el año nuevo. Bueno, pues lo primero de todo, lo mismo que respondiendo también a Gerard, de parte de Joselito estaba Corrochano, que era el crítico del ABC, que no es ninguna tontería, aunque luego tuvieran sus líos con el tema de la plaza de la Monumental. Bueno, a ver, mi opinión es que, en primer lugar, estoy muy de acuerdo en que había una deuda histórica a la hora de hablar de Joselito. Pienso que se había hablado muy mal de él, se había explicado muy mal. Claro, el problema viene no tanto de la celebración del centenario, sino de que ha habido gente que sí que se lo ha tomado como una moda, y eso es un hecho, lo cual no desprestigia la figura de Joselito ni la celebración del centenario, pero como que siempre se había visto que Belmonte era lo mainstream, de repente ha pasado a ser lo mainstream y ahora Joselito es lo indie, lo diferente. Me hace más inteligente, me hace más guay decir que me gusta Joselito, pero insisto, no es un ataque a los joselitistas. Es más, yo pienso que soy más de Joselito que de Belmonte. Pero sobre todo eso, ha habido un empeño en elevar su figura hundiendo la de Belmonte cuando es una estupidez. Y claro, se han llegado a decir tonterías como esto de que es negativo el hecho de que tuviera a los intelectuales de su parte. Y de bueno, a mí tampoco me gusta la culturización extrema de la fiesta y llegar a ciertas movidas, pero es cierto que no siempre es un apoyo, siempre es algo bueno, y creo que pocos toreros habían conseguido hasta el momento acercar tanto al mundo literario o el mundo artístico a la fiesta. Entonces eso nunca puede ser algo malo que decir de Belmonte. Y pienso más o menos que ha estado bien, por un lado, el que haya habido polémica, el que se haya discutido, el que decir yo soy de este, yo soy del otro. Claro, el problema es cuando estamos haciéndolo de toreros que llevan 100 años muertos. Lo interesante sería que ese mismo partidismo y ese debate y esa polémica, que siempre es buena, se pudiera mantener a día de hoy. Pues decir, oye, yo soy de Ureña y no puedo ver a De Justo por lo que sea, o al revés. Entonces, bien, pues ha tenido para mí todo este debate partes muy positivas, sobre todo explicar a Joselito que hacía falta, pero luego, bueno, pues ha tenido desviaciones y tonterías que, en fin, pues se irán como se ha ido este año. Pedro, ¿querías comentar algo al respecto? También a ti quería hacerte una pregunta. Y bueno, Tú eres un fiel defensor de que Belmonte tiene mucha fama gracias a su obra, la gran novela de Chávez Nogales. ¿Acaso no crees que esa novela es probablemente lo mejor que se haya escrito de ambientación taurina en general? A ver, pues desde mi mira, punto de vista... perdón. No, Pedro.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Es el mejor libro de ambientación taurina que existe. Ahora, es un libro de ambientación taurina, no es un libro de tauromaquia. Es una novela de aventura basada en la vida de Juan Belmonte. Abre las puertas a mucha gente fuera del mundo de los toros, porque es una gran obra literaria de un gran escritor como es Chávez Nogales, pero no es un libro de tauromaquia. El problema yo creo viene cuando una novela de aventuras, en la que gran parte es ficción, porque Chávez Nogales, pues bueno, para darle forma al relato y que sea atractivo, pues tuvo que modificar algunas cosas, el propio Belmonte lo reconoce, quien haya leído la obra de Chávez Nogales lo sabe, porque, por ejemplo, tiene mucho paralelismo con la obra del maestro Juan Martínez que estaba allí, tiene un idioma muy cercano que ha ayudado a la difusión de una vida, digamos, imaginada y como fantasía de Juan Belmonte, que yo soy el primero que, vamos, que tengo el libro en varias ediciones que me encanta, pero no, el problema viene en que la gente o los aficionados al mundo del toro tomen ese libro como un tratado de tauromaquia, porque es que no puede estar más alejado de la realidad. Yo Sí, quería bien, pero decir, dime. tratados de tauromaquia, es decir, ¿hay objetividad en las obras que se han escrito sobre Gallito? Pregunto, Pero el libro el de problema, Belmonte se destaca mucho porque es novela, evidentemente, hay un componente imaginativo del autor, pero que se ataque por objetividad, es decir, ¿acaso son objetivas las obras que se le escriben a otros toreros? Pregunto, las que una se, pregunta que las que lanzo. se, las que se escriben en la misma época o en épocas cercanas, pienso que no, porque esto al final es un arte que cada uno tiene sus propios gustos. Pero las obras que se están haciendo en los últimos años pienso que son muy objetivas. Yo quería decir una cosa con respecto a lo de los intelectuales que se ha estado hablando, los intelectuales y los periodistas. Creo que no es tanto que en vida de Joselito y Belmonte los periodistas e intelectuales estaban en contra de Joselito. Yo creo que los tiros no van por ahí. Y en cualquiera de las crónicas están ahí y gracias a Dios, si bien en papel a lo mejor son más difíciles de conseguir, en hemerotecas digitales se pueden leer. Y a pesar de todo lo que sea escrito o se pueda leer sobre Joselito en esa misma época, pienso que el olvido viene después. Es decir, 15, 20 años después de la muerte de Joselito, la figura de Joselito queda en un segundo plano totalmente, porque nadie es capaz de ver que Joselito es el primero que crea el Torión Redondo. Se le atribuye a Belmonte sin ningún tipo de fundamento. Eh, no es hasta Pepa Alameda, que monumentales obras, y por el vídeo de los que estamos esperando en Redondo, la tarde de los 7 toros de Martínez en Madrid, cuando eso se empieza a ver. O sea, yo creo que la historia, sin ser historiador, es una ciencia que evoluciona, que está en completa revisión. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo con Joselito es volver a esas fuentes, volver a esos documentos gráficos, tanto en fotografía como en vídeo que existen, y dar a cada uno lo que verdaderamente aportó. Entonces, eso, yo creo que no es tanto el olvido en la misma época. Por ejemplo, lo digo porque la gente, pues que a lo mejor me conozca, sabe que soy estudioso de la figura de Manuel Granero. Tú lees las crónicas de Granero de la época y poco más te lo ponen como el torero más importante de la historia. Como después la mayoría de aficionados me ha puesto lo que sea que no lo conoce, más allá de que lo mató el toro poca pena en Madrid. Entonces yo creo que De es Granero, de Granero hablaremos en otro programa, seguramente, un programa seguramente te dedicaremos a ti para que te puedas explayar más y des a conocer la figura de Granero, pero si nos mantenemos en Joselito, la moda, la no moda, creo que Gerard tenía algo que aportar, tenía algo que decir. Gerard, cuando quieras. Sí, es en relación a lo que ha dicho Pedro de
de que Joselito inventó el toreo en redondo y demás, yo ahí tengo mis dudas. Y es algo que es un tema que me gustaría analizar más a profundidad, pero me temo que, aunque Joselito quizá fuera el que mejor lo dominó y el que más lo potenció, anteriormente había habido toreros que habían toreado, sí. Y me llamaréis ya friki o pesado, pero hay crónicas de Madrid antes de que Joselito tomara la alternativa que dicen que Bombita ya había toreado en redondo. Me llamaréis chufra o lo que queráis, pero está ahí escrito. Entonces, yo no digo, Entonces, en ningún recapitulamos momento No, se un me momento, ocurre Gerard. decir, Gerard, un momento, recapitulamos. Bombita inventó el toro en redondo. Esa es la ahí es lo que afirmación. estaba diciendo, no. Lo que quería decir, que a mí en ningún momento se me ocurriría decir que Bombita es el inventor del toreo en redondo, porque estoy convencido que alguien lo haría antes. Igual menos perfeccionado, igual con menos poder que Joselito, que fue el que más facultades tuvo. Él lo llevó ya igual durante más tardes y más desarrollado, pero él no es el inventor de eso. Y yo creo que el toreo de Joselito, aunque fuera muy superior a los demás, no era tan distinto a los de sus compañeros de antes. Creo que sigue una línea de Guerrita, que era un auténtico coloso. Luego, no me pasa nada por reconocerlo, el nivel baja un poco con Bombita, pero sigue por esa misma línea del dominio, del poder, del conocimiento del toro. Y luego con Joselito vuelve otra, sigue por esa línea. O sea, no veo que sea algo tan distinto a lo que venían haciendo antes. Igual con más triunfos, igual con más seguridad, igual con una personalidad arrolladora, pero no lo veo una ruptura tan brusca con el pasado. Entonces, recapitulamos un poco, Gerard. Gallito no es el primero que torea en redondo, eso es lo que has dicho, y además sigue una línea que ya existía antes, que es el toreo de poder, el toreo capaz, el toreo de capacidad y poder con el toro. El Eso un primero que poco quizás de también. forma estética podría ser Belmonte, el primero que mete el concepto estético. Rafa. Vale, a ver, varias cosillas. Lo primero, sí que es cierto que hay una... es decir, he comentado anteriormente, o creo que he comentado anteriormente, que en febrero fui a un acto, una conferencia que había aquí, participaban un nieto y un sobrino nieto de Belmonte y además algún crítico taurino que había aquí en Utrera, y hacían una referencia, por el que comentaban el mismo tema que estamos tratando hoy, hacían una referencia a una entrevista que dio Joselito en Lima, cuando sabéis todo que cruzó una única vez el charco, en el que hablaba del toreo en redondo. Es decir, y lo que decía es que muchos de los autores que a día de hoy defienden el gallismo, como por ejemplo uno de ellos es Paco Aguado, que es el creador del libro este tan famoso que se ha reeditado este año, pues dicen que no lo tienen en cuenta esa entrevista, y precisamente ahí lo que hablan es del toreo en redondo y tal. Luego, a ver qué me estás poniendo, bueno, que lo que estaba comentando, y entonces, Belmonte también es el primer torero moderno, no, es decir, Belmonte también se le atribuyen cosas que las vio en un torero también un poco conocido, que el famoso torero al que le atribuyen la frase que el infortunio más allá de la vida, que es Antonio Montes Vico, un torero también de Triana, en el que, bueno, Belmonte lo vio de niño y se fijó en él. Además, bueno, también todos sabemos también la importancia de un banderillero que tuvo Belmonte, que es Calderón, que es básicamente el que lo mete en el mundo, y Calderón también había estado con Antonio Monte. Entonces, claro, es difícil, la verdad que claro, es difícil porque estamos tratando un tema 100 años después, lo que hemos estado comentando. Pero bueno, sí que es cierto que yo lo que comentaba antes, creo que lo que no podemos hacer es el tema del nihilismo. El nihilismo se basa en una doctrina política que se basa en que tu postura tenga valor, se fundamenta en destruir la otra, en la que se utiliza actualmente o en algo. Esto no es fútbol. Entonces, sí que tenemos que ver a las dos figuras desde una perspectiva histórica, como que los dos aportaron bastante y que bueno, que marcaron una edad de oro del toreo. Y aprovecho para deciros Víctor, que llevamos 31 minutos de grabación, ¿vale? Así que lo alargamos si queréis un poquito más, pero bueno. Víctor, ¿tienes algo que decir, algo que añadir antes de pasar a la siguiente pregunta? Quizá dejar una réplica más a Pedro o a Gerard. No, pues precisamente sobre yo creo que de lo que estamos hablando es de la idea de originalidad.
Y para encontrar la originalidad en cada uno de los toreros, aparte de por lo que hacían, hay que buscar el concepto. Entonces, está clara la línea que sigue Gallito, que es la del poderío, que tampoco es verdad que fuera la única o la predominante en el siglo XIX, porque Belmonte hace de nuevo que cosía de quietud, pero que ya existía antes y que, por ejemplo, había intentado el Espartero, lo que pasa es que no pudo porque lo mató el toro. Y lo mismo, la idea de la estética en el toreo no la introduce Belmonte, la introduce Lagartijo, incluso antes que Lagartijo. Creo que eran estos toreros todos que eran de Chiclana Sí, o por el chiclanero. puerto de Santa María, creo que era, ¿verdad que sí? Claro, entonces al final yo creo que intentar analizar la historia del toreo con etapas, en el sentido que hacen los historiadores modernos, que creo que también lo hacen erróneamente, siempre como una línea de progreso, pues es un error, porque al final vemos que la originalidad no existe, lo que existe son aportaciones personales en una línea u otra, a veces confundiéndose, y al final la historia la hacen nombres, no movimientos ni siquiera ideas. Entonces, yo creo que deberíamos ver, sería más pacífico y también más lógico ver la historia del toreo como grandes figuras que en su día hicieron esto, hicieron lo otro, y luego pues han tenido sus seguidores, pero no intentar establecer una especie de línea de progreso que nos va a llevar al fin del no, porque aparte si seguimos con esa forma de pensar, los toros estarían muertos desde hace unos 20, 30 años o así, desde Ojeda, o lo que hace Rocarrey, supuestamente ya más allá ya no se puede hacer, entonces esto ya no tiene ningún interés. Y yo pienso que esa forma de ver la historia solo nos perjudica. Bien, Pedro, ¿querías añadir algo? Se han dicho muchas cosas acerca de Gallito. Quizá tengas algo que añadir, defender un poco más la figura de Gallito. No hemos tenido suficiente en 2020. Un poco más, Pedro. Qué Bueno, guasa tiene. quería añadir, a raíz de lo que ha dicho Gerard del Toro en Redondo, yo no creo que Gallito inventara el toro en redondo, sino que puso las bases para que el toreo del futuro fuera el toro en redondo, que pienso que son dos cosas diferentes. Al igual que puso las bases para que el toreo en redondo se impusiera al resto de formas de toro, como ya se ha dicho muchas veces, que lo continúa Chicuelo y luego termina por perfeccionar a Manolete. Yo creo que Belmonte no necesita que nadie lo reivindique, que está suficientemente reivindicado. Es decir, yo creo que todos los aficionados conocemos la importancia de Belmonte en la tauromaquia. De hecho, vamos, fíjate, si no serían importantes que un grupo de chavales como somos nosotros, estamos hablando de la figura de Joselito y de Belmonte, pues si fueron importantes. Yo creo que este año, y por eso no creo que no debe haber un enfrentamiento entre los que les guste más Belmonte o los que les guste más Joselito, porque al fin y al cabo ninguno de los que estamos ahora mismo vivos lo hemos visto, es lo que podemos ver a través de vídeos, fotografías o escritos. Había que reivindicar la figura de Joselito en el sentido de una serie de aportaciones que hizo la tauromaquia que no estaban. Y bueno, revisionar la historia no creo que está mal, no es quitarle a Belmonte que ciertas cosas, es dársela a Joselito y entender, explicar y dar a conocer que los dos, una simbiosis de ambos, forjaron lo que hoy conocemos. Con matices, claro que es con matices. Por ejemplo, pues, en mi caso pienso que Joselito tiene más peso, pero no que Belmonte no tuviera ningún peso. Yo creo que es eso. Luego Joselito ha hablado infinidad de veces este año, ¿no? Creo que aportó otras cosas como pudo ser la selección del ganado, tal y como tenemos hoy la selección ganadera, las plazas monumentales, la relación con el pueblo. Pienso que Joselito es una figura a reivindicar, pero como digo, no es una cosa solo de este año, espero que no sea una moda pasajera, que se siga estudiando, invirtiendo
y la gente sigue teniendo interés por la historia de la tauromaquia para entender lo que somos hoy y que este interés de Joselito, que se ha traducido en edición de libros, multitud de conferencias que nos han podido dar todas, homenajes, etcétera, no solo se haga con él, sino que marque la pauta para reivindicar otras grandes figuras de la historia de la tauromaquia. Eso es lo Entonces, ¿tú que, crees que haría para falta otro cerrar año lo que más, te ¿no? digo. Como en 2020 no se ha podido del todo, haría falta otro año más de gallismo, un poco más, Hombre, ha faltado por conferencia, ha supuesto, faltado articulado. por supuesto, porque la pandemia ha impedido que se hagan todos los actos que estaban programados. Yo creo que estamos hablando un poco de absurdo de que haya gente que le dé, no coraje, sino que a lo mejor le fastidie que se homenajee a Joselito. Oye, que si fuera el revés por Belmonte, yo me encantaría, iría a todo, lo escucharía todo e intentaría leerlo todo. Lo Eso importante, habría que verlo, lo eso habría que verlo. importante, no, sí, sí. Lo importante, y ya para concluir, que no me quiero hacer pesado, es la reivindicación de una figura histórica de la tauromaquia. Y una cosa más Perfecto. que quiero añadir, y ya para concluir, es que si bien los grandes estudiosos, los periodistas, etcétera, han reivindicado la figura, los toreros actuales, muchos de los toreros actuales y muchos de los que viven de esto, no lo han reivindicado lo suficiente. Así nos va. Vale, Gerard, último turno antes de cambiar a la siguiente pregunta, al siguiente debate. Si quieres replicar algo, si quieres poner un poco de orden aquí, que se han dicho muchas cosas. Bueno, para acabar este primer apartado, yo agradezco ya que se termine el año 2020 para tener ya un poquito de tranquilidad, ya no tener que fingir ser gallista para que no te miren mal, poder pasar de tema un poco y porque si se alarga el 2020 un mes más nos dicen que Joselito ha inventado la rueda, que se quedan tan anchos. Entonces, dejando un poquito de bromas aparte, yo creo que la figura de Pedro representa un poco lo que tendría que ser el gallismo desde mi punto de vista. Un tío documentado que ha estudiado esa época, que ha leído y que en ningún momento trata de humillar a Belmonte. Él defiende que Joselito estuvo por encima, me parece perfecto. Igual si lo estuvo, igual mucho, igual no tanto, o igual estuvo Belmonte, eso nos hubiera encantado, imagino que los 5 que estamos aquí y los que nos escuchan, poder vivir esa época y juzgar nosotros mismos, pero creo que tiene que ser un poco eso, defender la figura de Gallito sin pisar a Belmonte y sin tratar de decir que no tuvo nada que ver en esto y que fue un don nadie, que lo cogían los toros muchísimo, sí, y que lo cogían los toros, no por eso era un incapaz y era un pelele. Entonces, creo que esa es la línea que se tendría que seguir a partir de ahora. A mí también me encantaría que se siguieran haciendo más actos de Joselito, pero siempre con cabeza, sin decir a ver quién la dice más grande, a ver quién se apunta el tanto de lo último que hizo Joselito y bueno, seguir aprendiendo de esos dos grandes, pero desde mi punto de vista siempre unidos y casi que en una misma persona. Porque, desde mi punto de vista no se pueden separar. Perfecto, Gerard. Ahora sí, si os parece bien, zanjamos el tema Gallito, si es que es posible zanjarlo, o al menos dejamos de hablar de ello. Aquí hay diferencias irreconciliables, es evidente. Pero si os parece, os voy a decir unos cuantos nombres propios de esta temporada y quiero que de forma muy concisa, muy breve, si puede ser con una palabra, un adjetivo, mejor, me defináis cuál ha sido o cuál creéis que ha sido su papel o su actitud este año durante la temporada 2020. Empezamos por orden de antigüedad, repito, Gerard, Pedro, Víctor, Rafa. Empecemos. La Fundación Toro de Lidia, ¿cómo definiría su actuación en 2020? ¿Es solo una palabra, Crispín? Sí, si puedes, de forma concisa, si no... Bueno, yo diría que necesarios. Son Bien. necesarios. Pedro. Pues estoy de acuerdo con Gerard. Necesario y que sigan trabajando.
Víctor, dale. Yo diría que ha sido valiente. Sí, Valiente bueno, es el adjetivo. yo diría que han sido bastante responsables, ¿no? Porque, bueno, siempre yo creo que la fundación se hizo para una labor y, bueno, pues en cierto modo, pues se han echado el saco a la espalda, ¿no? Creo que no les correspondía a ellos tirar del carro en este año tan malo que hemos vivido, pero bueno, sí que es cierto que se han echado el muerto a la espalda y han tirado para adelante. Y eso es de agradecer. Sigo yo porque veo que estoy teniendo problemas de conexión. Entonces, sé que uno de los toreros que también quería que comentáramos en una palabra era Enrique Ponce. Entonces, Gerard, ¿tú qué opinas de Enrique Ponce? Con una palabra, si Que es a un ser viejo. posible. Viejo. No, yo creo que alargando un poco más la explicación, que se ha echado la temporada a la espalda y ha mostrado su generosidad en esos momentos tan difíciles. Pedro, Yo, por definirlo con una palabra, le diría que compromiso. Es de las pocas figuras que han intentado al menos tirar del carro. perfecto. Víctor, Pues a mí me gustaría poder hablar de su profesión, lo que pasa es que él mismo ha querido que la vida personal este año pues ocupe las noticias, y como los demás ya vais a hablar ya habéis hablado de su vida profesional, yo voy a hablar de lo que él quiere que hablemos, que es su vida personal, y voy a decir que es un golfo. pero entonces, no se puede cambiar de pareja, Víctor. Estamos en contra de que la familia No, arregle su de vida. esta forma no. Yo Entonces, pienso que no. Si con sus compañeros de terna es igual, con los ganaderos y con sus compromisos profesionales es igual, no, lo siento. Yo entonces, tú pones por delante que ese señor, le das más importancia a que ese señor se haya divorciado a que se no. haya hecho la temporada adelante. O sea, tú Lo lo ha puesto defines él. así. No, el problema es que lo ha puesto él. Bueno, Y digo eso, a mí me gustaría poder hablar de toros hablando de Ponce, pero es que él parece que no quiere que hablemos de toros porque le ha dado líder más del importancia a escalafón, eso y lo disfruta, No, lo tiene siento. 23 años, como para no disfrutarlo. Rafa, No, yo después de lo que ha dicho Víctor me niego a decir nada más. haces bien, porque eso ha sido Ha dejado el pabellón muy alto, yo ya no tenía más que decir. roca. Es un aviso a oyentes. Este programa va a ir así, ¿eh? Sí, sí. Y creo que con el tiempo va a ser todavía más duro. Roca, Gerard, ¿qué te ha parecido la contribución de Roca? Recordemos los números de Roca, antes un breve repaso a sus estadísticas este año. Nada. Roca, Gerard. ¿Qué voy a decir? Pues tampoco nada. Así como Ponce, una figura que ya ha pasado por Turquía varias veces y demuestra su larga trayectoria, Rocarrey, que está empezando en esto, se ha pirado, o sea que no. Y mira que me gusta, pero un cero, Bueno, es que suspendido. yo creo que también el Camino de Santiago es algo que hay que hacer alguna vez en la vida, ¿no? Yo, de Roca al Rey, diría falta de compromiso total, ¿no? Si somos una tertulia encima de jóvenes que piensan que somos los que tenemos que tirar de esto, Roca al Rey, que tiene esa legión de seguidores bien jóvenes, pues tendría que haberse... no tengo ni calificativo, ¿no?, para la falta de compromiso que ha tenido este año, vaya. Y no se llega a figurar del Víctor, toreo. opinión De de Roca, sorprende. que es un irresponsable y esto debería pagarlo en las plazas. El problema es que la información taurina hoy se reduce en esto, es decir, estas cosas no llegan al público general y cuando vuelva a las plazas la gente no sabe nada ni de la falta de compromiso ni de Entonces, el poco caso que le ha hecho a las iniciativas, y pienso que esto se lo debería devolver el público. Con pitos. entonces tú crees que la gente se lo tiene que recordar, ¿no? Cada vez que haga Sí, por supuesto. paseos, se lo tiene que recordar. Por supuesto, ¿no? Sí, Han me habido parece toreros. bien, ¿no? Yo también opino igual. Es que vamos. O sea, han habido toreros como, ahora voy a hablar bien de Ponce,
que han dado un paso adelante y no les hacía falta, o gente que han tenido su compromiso, gente a la que no me gusta, como un Manzanares no me gusta, un Juli no me gusta, pero sé que son personas muy comprometidas, por ejemplo, con la acción de la fundación, y Roca no ha querido saber nada, pues oye, tío, esto el público tiene que reaccionar. Es que el Mercedes y el Cortijo influyen mucho. Rafa, No, yo decir Pablo Roca. que bueno, que lamentable. Es decir, no tengo que decir nada más. Era el perfecto para el que tenía que tirar del carro, vaya. Y nada, y lo peor de todo es eso, que luego la gente no se va a acordar de lo que ha hecho este año. El año que viene ya suena como para echar en el cartel de resurrección de Sevilla y bueno, pues nada, parece que la gente no le volverán a aplaudirle y volverán a cortar la oreja y volverá a indultar y nadie le echará a nadie en cara. Pero yo a Roca Rey lo recibiría en cualquier plaza con una pitada ensordecedora, perdón. Sí, yo también sería de esa parte, principalmente porque creo que se puede tener poco compromiso, lo cual es negativo, pero al menos no mostrarlo tan abiertamente. Es decir, este señor se ha ido de senderismo y nos lo ha enseñado a todo el mundo. Oye, yo me voy de senderismo, que reconstruyan otros. Yo estoy bien aquí en la montaña, dándome mi paseo con mi mochila. Quizá ahora hago el Interrail. Perfecto, ¿no? Pues luego que la gente se acuerde, por favor, oyentes, no olvidarse, el Roca Rey no hizo nada, se lo tenemos que devolver. Ya si os parece, pasamos a la segunda pregunta, que va enfocada a eso, directamente a la siguiente temporada, la temporada 2021, pero intentando evitar términos más generales que esperáis de la temporada, que supongo que esperáis cada uno, pues que se puedan dar. Quiero que me deis algunos nombres, los nombres que creéis que tendrán relevancia. Hay gente que está hablando pues de Emilio de Justo, un buen momento. Hay gente que dice que Morante ya tiene se escuchan algunos rumores. ¿Qué opináis? ¿Algunos nombres propios, toreros, ganaderías? ¿Cómo lo veis? Gerard, empezamos por ti, si te parece. Bien, a mí lo primero que me viene a la mente sería pues un poco a raíz de esas rivalidades históricas que siempre han habido en la tauromaquia, la de Lagartijo de Frascuelo, la de Machaquito de Bombita, la de Joselito del Monte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta época han robado una rivalidad histórica que hubiese podido ser la de José Tomás Ponce. Entonces, como soñar es gratis, a mí lo que me gustaría es que este año que José Tomás no ha podido celebrar los 25 años de alternativa, lo haga el año que viene, rivalizando con Ponce y cada tarde mandarlo para casa, que es lo que haría. Entonces, yo con eso estaría feliz y es con lo que sueño. Entonces, ¿tú confías, Gerard, en la séptima reaparición de José Tomás? ¿Crees que va a hacer temporada? ¿Confías en eso? ¿Te lo quieres creer? O sea, tú te lo quieres creer, ¿no? Yo me ¿Confías en engaño. una temporada de José Tomás? Yo me engaño. Te Yo engañas sigo, a ti mismo, ¿vale? Lo primero es asumirlo. Eso está muy bien, Gerard. Pedro, ¿tienes algo llevo que desde decir el al respecto? 2011 ¿Tú también pensando. confías en José Tomás? Sí, yo llevo desde el 2011 pensando en que el año que viene vuelvo a lo Monumental a ver toros, así que, oye, lo que digo, soñar es gratis y no sé si una temporada, pero 2 o 3 Estás corridas engañándote. que rivalizando ellos dos de verdad en plazas importantes, creo que nos lo merecemos y no va a pasar, pero ojalá fuera así, que se vería algo muy bueno. Pedro, ¿tú no crees que ya la rivalidad Ponce-José Tomás está algo caducada? ¿No crees que ya toca quizá un Roca Rey Pablo Aguado? ¿No lo verías mejor? Yo es lo que iba a decir precisamente. Yo, vamos, soy también fanático de José Tomás, me encantaría que hiciera una temporada no extensa, pero sí con compromisos importantes. Pero yo creo que esa rivalidad que comenta Gerard de Ponce y José Tomás, yo creo que es algo ya del pasado, que si no se ha dado en el pasado, pienso que ya no tiene sentido, porque son toreros con una trayectoria larguísima, son dos grandes toreros, pero yo creo que hay que darle ya libre a los jóvenes. Yo, bueno, seré un aficionado romántico, pero yo no espero nada de las grandes figuras para este año, porque si en 2020 no han hecho nada, por así decirlo, han hecho bastante poco.
quitando el compromiso de Morante en Córdoba, yo creo que mi esperanza para este 2021 es que en plazas importantes sean carteles atractivos. Yo creo que 3 nombres propios esta temporada, por lo menos en mi opinión personal, que son Emilio de Justo, Daniel Luque y Juan Ortega, que han demostrado una gran división. Yo creo que deberían de ser, siendo si el mundo del toro fuera justo, ¿no? Y de verdad premiara a los que se lo merecen, creo que la base de los abonos deberían de ser ellos 3. Luego lo que le comentaba de la anhelada rivalidad entre Aguado y Rocarrey, a mí me gustaría verlos, pero yo creo que son 2 toreros diferentes que nunca llegarán a tener una verdadera competencia, más allá de representar 2 vertientes de la tauromaquia. Y bueno, yo creo que es eso. Tampoco espero gran cosa para el 2021, la verdad, porque yo creo que estamos todos un poco desengañados y diría que me gustaría que se abriera el abanico ganadero, cosa que sé que no va a pasar. Me gustaría que las figuras torearan con los emergentes, cosa que sé que no va a pasar. Entonces yo creo que bueno, eso. Simplemente por lo menos que se haga justicia con los que creo que han sido los 3 nombres propios de esta temporada. Emilio de Justo, Daniel Luque Que tampoco va a y Juan pasar. Ortega. Que tampoco creo que pase. Víctor, te pregunto muy concretamente a ti, la rivalidad Roca-Rey-Pablo Aguado, ¿es posible? En caso de que sea posible, de que tú la veas posible, ¿quién crees que se la llevaría? Yo personalmente opino que Roca-Rey le podría desmontar al ídolo sevillano todos los días. Hombre, yo pienso que soy de la opinión de que no hace falta que para que haya una competencia entre 2 toreros tengan que ser de la misma cuerda. Yo veo a los 2 compartiendo cartel muchas tardes y me gustaría que lo pudiera abrir Acureña, lo pudiera abrir un Román. Sería muy, muy, muy bonito porque estaríamos viendo 3 estilos, 3 formas de ver el toreo. Empezaría Román con la épica, cual le deseo lo mejor y espero que este año se consagre del todo. Veríamos a Rocarrey con el mando, con la regularidad, sería muy interesante. Y luego la vía del arte de Pablo Aguado. Yo sí que veo posible que convivan los 2. Y entonces entraríamos en ese debate un poco parecido al de José Belmonte. ¿Quién es mejor? Pues depende de lo que más te guste. He dicho quién ganaría tarde tras tarde, es decir, quién demostraría más. Pues depende de lo que nos fijemos. Si estamos buscando la regularidad y el dominio sobre el toro, supongo que Rocarrey al menos las otras cosas que quiera, pero las capacidades las tiene. Aguado hay muchos toros a los que no digo que Aguado hay toros que no puede ni quiere ver, pero si nos vamos fijando en el arte, pues le daría baños a Rocarrey como el de Sevilla. Vamos, yo lo tengo claro. Rafa, ¿opinas tú sobre la temporada que viene, nombres propios, y después pasamos a Gerard? Y si queréis vamos concluyendo. Pues nada, yo creo que bueno, que nombres propios no tengo ninguno porque no sé cómo va a estar hecho dentro de un par de meses, pero bueno, lo que sí creo que Pablo Aguado no lo veo, es decir, Hay que no... mojarse, Rafa. Sí, hay que mojarse, pero Pablo Aguado para mí no lo veo como un torero, no por nada, sino porque creo que los apoderados y su equipo y tal lo llevan muy tapados y el hecho de que bueno, el hecho de que no haya querido estar en Córdoba por la televisión, porque bueno, sí, tenía una lesión en la mano, pero es que a los 2 días estaba tentando en una ganadería un toro. En Ubrique también estaba en la corrida de la reconstrucción. No ha querido, es decir, no ha hecho, es verdad que la situación epidemiológica no ha sido la correcta, pero bueno, tampoco ha planteado ninguna alternativa. Es decir, ha estado ahí porque tenía que estar. Pablo Aguado ha estado un poquito más que tiene que ver la Rocarrey. situación epidemiológica con las cámaras? Bueno, la cuestión, que sí, que esa sí es la excusa para suspender el festejo, pero me refiero a lo que voy. Se podía haber planteado ese mismo festejo como se han hecho con las novilladas en Extremadura o en cualquier otro sitio. La cuestión es que no ha querido poner de su parte. Yo a Pablo Aguado no he visto que haya querido poner de su parte, cosa que bueno, que entiendo,
no comparto, porque entiendo que también está toreando por debajo de unos honorarios que, bueno, cada uno pone precio a lo que a su actuación y tal, y tiene un caché y tal. Pero yo a Pablo Aguado, sinceramente, no lo veo. Y como habéis comentado, entre Roca Rey y Pablo Aguado, sin duda Roca Rey. Y mira que lo acabo de poner verde hace 5 minutos, pero es que Pablo Aguado, para mí, no, para mí ha caído. En plan, cuando hizo lo que hizo en Sevilla, lo vi muy bien, pero bueno, un torero que luego no ha querido torear a García Grande, un torero que, es decir, no te estamos pidiendo que tore Vitorino y tal, es que no quiere torear a García Grande, que sí, que tiene una ganadería que, ojo, que muchos aficionados la tienen hecha la cruz y para mí tiene sus complicaciones. Pero bueno, esto ya no me quiero ir más por las nubes. La cuestión es que entre Roca Rey y Aguado me quedo con Roca Rey. Y entre Roca Rey, Emilio de Justo y Daniel Luque y tal, pues por supuesto Emilio de Justo, Daniel Luque y tal. Pero bueno, luego pasará lo que pasará. Bien, ¿algo más que añadir, Gerard? ¿Querías añadir algo? ¿Querías rebatir un poco lo que se ha dicho? Pedro, quizá, ¿algo que decir? Sí, a raíz de esta rivalidad, supuesta rivalidad, que ojalá llegue, yo la compararía quizá más con la época del Lagartijo y Frascuelo. Esos dos estilos enfrentados tan distintos. Aquí, en nuestra época, Frascuelo podría ser Rocarrey, el valiente, y el artista, Lagartijo, sería Aguado. Lo que pasa que creo que no hay color. En cuanto a estadísticas, puertas grandes, orejas, sería un claro dominio de Rocarrey. Lo que pasa que cuando saliera el toro a modo de Aguado, nos olvidaríamos de todo lo que había hecho Rocarrey anteriormente. Entonces, sería bonito, pero creo que si Rocarrey quisiera, en una temporada Aguado no llega a Zaragoza. Le ponen con unas corridas un poco con trapío y un poco de complicaciones. Rocarrey le corta las orejas porque es capaz, lo vimos en Madrid con la de Adolfo, que casi estuvo a punto de salir a hombros. Ahora también saldrá alguno diciendo que Adolfo ya no vale, que Adolfo ya no es torista. Bueno, oye, cada uno opina como quiera, pero bueno, Adolfo es Adolfo y Aguado vemos que tiene muchas complicaciones. Ahora sí, cuando le sale bien, pues no hay nada parecido ahora mismo. Bien, ¿algo más que decir, Pedro? Yo creo que hay un nombre que no hemos mencionado ninguno, que creo que si se pone, digamos, las pilas y tira de la temporada, pues puede pasar por encima de todo el escalafón, que es Alejandro Talavante. Este año yo creo que una de las grandes esperanzas de la afición era la vuelta de Talavante. No lo hemos visto en ninguna plaza, pero bueno, el año que viene quiere de verdad demostrar la figura que es. Yo creo que ni Roca, ni Pablo, ni nadie que va a pasar por encima de todo. Y con respecto a lo que decís de Roca y Pablo, yo creo que cuando Pablo dice de torear, el mejor de los Pablos no es comparable al mejor de los Rocas, por así decirlo, que pasa totalmente por Creo que ahí encima. podemos estar de acuerdo, Pedro. Creo que ahí podemos estar de acuerdo, Pedro. El problema es que yo creo que Aguado no es cuando dice de torear. Yo creo que Aguado torea cuando le sale el toro que puede torear. Claro. Aguado no creo que sea un torero que pueda torear todas las tardes a ese nivel. Yo creo que Aguado necesita un toro específico que si no sale no lo va a hacer bien. Además es un torero que por mucho que se quieran engañar en Sevilla, es un torero que tiene muchas limitaciones. Mata muy mal, tiene una espada muy limitada. Cuando no le sale el toro se le ve desbordado en muchas ocasiones. Y Pero creo que bueno, sufriría bastante en una rivalidad con Roca, ¿eh? hablamos de Roca Rey como si Roca Rey matara, yo qué sé, La Quinta, Miura, Victorino. Roca Rey mata lo mismo que Pablo. Cuando Roca Rey diga de matar lo que estáis comentando, de que le vale cualquier toro, que le pueda cualquier toro, a mí que le pueda alguna de las monas que ha toreado en Sevilla, para mí, y ojo, que sigo a Roca Rey desde novillero y pienso que es un gran torero y que todavía, desde que tomó la alternativa, no ha dado su mejor dimensión. Por eso lo deseo Víctor, y me da incluso más coraje. ¿Decías, Crispín? Sí, algo que decir sobre lo que se ha dicho en relación a... Y una No, puntualización rápida por mi parte. Una puntualización de Gerard y... Sí, lo que dice Pedro es totalmente verdad. Matan las mismas ganaderías casi siempre. La diferencia es que en esas ganaderías también sale el toro encastado de vez en cuando
el toro que aprieta y pone complicaciones. Y esos Rocarrey los cuaja y a Aguado le llega el agua por el cuello. Entonces ahí está la diferencia. Con ese toro difícil de esas ganaderías, Rocarrey marca las diferencias. Creo yo, Pedro. No sé, no lo veremos Sí. igual, pero Yo lo veo muy Rocarrey yo lo similar. veo, de técnica lo veo sobrado y de dominio también. Víctor, No, sí estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo lo que sí que pienso es que, al menos si yo fuera Roca, le echaría valor, que además lo tiene, y yo me daría cuenta de que hay toros con los que luce más mi toreo. O sea, pienso que Rocarrey estaría pero tú mejor toreas con... también, Víctor. Sí, yo también, yo de vez en cuando, comiéndome el techo, ¿sabes? Pero quiero decir eso, que Rocarrey luciría más con una corrida de Santiago Domecq, por ejemplo, que con una de Jandilla. Entonces, ahí sí que... Al final se trata de una cuestión de técnica y de valor. Y en el momento en que Roca quiera, puede desbancar a Aguado, pero sobre todo por el tema de las ganaderías. Es decir, si los carteles estuvieran confeccionados con ganaderías más interesantes, ahí Aguado tendría muy poco que hacer. Si sigue igual la cosa, entonces todavía puede haber un equilibrio, una disputa entre los dos. Si no, Algo que añadir antes de, yo creo que despedir ya, antes de que nos vayamos de hora. Tampoco queremos hacer esto como un programa de tendido cero. A mí me está haciendo la referencia. Bueno, no, yo creo que sí. Yo creo que Rocarrey lo que tiene la cabeza y bueno, pues Pablo Aguado tiene las muñecas. Evidentemente, cuando un toro se pone complicado, etcétera, pues bueno, pues Rocarrey siempre podrá tener un recurso. Que evidentemente el mejor Pablo Aguado con un toro que le salga es mucho mejor, o a mí me gusta más, que el mejor Rocarrey. Son dos conceptos diferentes, pero bueno, yo lo veo también que no sé, que si ellos dos quisieran probablemente pues harían cosas muy interesantes, pero bueno, como cada uno mira su ombligo, pues ya está, tenemos lo que tenemos. Perfecto. Si os parece, nos vamos despidiendo de nuestros espectadores por orden de antigüedad, como nos hemos presentado, así que desfilando uno a uno. Bueno, nos hemos pasado de faena completamente. Nos van a sonar los 3 avisos. Sí, criticamos mucho a Ponce, pero Simplemente, nos hemos marcado un Ponce, parece ser. sí, somos como Ponce, nos hemos pasado. Nada, simplemente esperamos pues mejorarlo en los próximos programas y que nos sigáis escuchando. Feliz año a todos. Bueno, pues nada, hemos pasado muy bien, han dicho los compañeros de tiempo. Simplemente dar las gracias a los que nos escuchéis, que sepáis disculpar los posibles fallos que encontréis en el programa, que poco a poco iremos mejorando. Y bueno, que espero que veáis en este programa una nueva vía de hablar de toros, de conocer algo sobre este mundo desde un punto de vista más joven. Así que nada, feliz año y viva Gallito. bueno, yo lo mismo para despedirme de la audiencia, pedirles por favor que tengan paciencia con nosotros. Iremos mejorando el programa, tanto en calidad como en contenido. Y bueno, animar a todos a hablar de toros, a normalizar esto. Es un poco la intención que tiene el programa. Por favor, hablad de toros con vuestros amigos y familiares. Gracias y feliz año. Si tenéis amigos. Crispín, ¿vas a Rafa, participar tú? Ah, despídete. bueno, vale. Que nada, yo sí que tengo que decir por la parte técnica que me corresponde, que bueno, que en primer lugar que eso, que tengáis un poco de paciencia por si las cosas no salen como salen. Es difícil, nos hemos metido en un mundo que no tenemos ni idea, pero bueno, lo que buscamos es eso, hacer un contenido atractivo y también en cierto modo pues tener una excusa para juntarnos unos aficionados para hablar de toros, porque bueno, aquí como sabéis, por lo que habéis podido escuchar, hay bastante buenos aficionados y bueno, también somos jóvenes y a día de hoy pues nos toca hacer ruido. Y igualmente, como ha dicho mi compañero Víctor, pues eso, hablar de toros y a seguir poniendo esto, bueno, a poner esto un poco de moda, que estamos un poquillo regular.
Pues hasta aquí este primer programa del Chiringuito. Esperemos que les haya gustado y rogamos que nos puedan perdonar los errores que hemos cometido, que seguros que han sido muchos, pero ya os digo que los iremos mejorando. Como Pablo Aguado con la espada, que también tiene muchos, pero os prometo que nosotros los arreglaremos bastante antes que él. Muchas gracias y un saludo.